Máxima tensión se vive en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas tratan de abordar cualquier vuelo que los saque de Afganistán. Esto luego que los talibanes declararan la victoria y lograran controlar el país por completo. Tema que analizamos esta mañana con el analista internacional y director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, un gusto hablar contigo. A ver, estamos viendo imágenes, yo me refiero al aeropuerto de Kabul, pero aquí hay una situación en el país, tras lo que es ya finalmente la irrupción y la toma de control de los talibanes luego de 20 años en Afganistán. ¿Cómo lo estás viendo tú en términos de lo que está sucediendo? Esto es minuto a minuto, pero ya se puede confirmar que efectivamente los talibanes ya tomaron el poder, no solamente de Kabul, sino del país completo, salvo algunas zonas, pero es ya lo menos, digamos. Sí, bueno, una pregunta está relacionada con si los talibán, una vez que el retiro estadounidense se completara, tomarían el poder. Yo creo que había cierto grado de unanimidad en que la respuesta a esa pregunta era sí. Lo que ha sorprendido es la aceleración y la velocidad con la cual esto ha ocurrido. 10 días. A mí me sorprendió que a mí me sorprendió que haya ocurrido de forma tan rápida. No me sorprendió el resultado final. Yo creo que el vacío de poder que generaba la salida de Estados Unidos, además del hecho de que no solamente la institucionalidad afgana es completamente corrupta, sino que las Fuerzas Armadas afganas carecían de moral y muy posiblemente también habían habido cierto tipo de acercamientos con figuras clave en las capitales provinciales, hacían presumir de que esto era una cuestión de tiempo. Y claro, lo que vemos ahora es algo que ya ha ocurrido muchas veces en Afganistán, donde por un lado la incertidumbre, por otro lado el programa ideológico de los propios talibán, y tal vez en tercer lugar también el hecho de que los talibán consideran que hay ciertas figuras dentro de Afganistán que son cómplices hostiles a lo que ellos concebían como una invasión completamente ilegítima, hacen entonces que la situación de seguridad se torne caótica y por esa misma razón entonces observemos una salida en las decenas, tal vez cientos de miles de personas que va a seguir en su proceso durante las próximas semanas. Solamente una referencia de orden histórica: cuando la Unión Soviética termina su invasión en Afganistán hacia fines de la década de los 80, salen de Afganistán debido a la guerra civil que se inicia entre 3 y 5 millones de personas. Y no es implausible pensar que una situación de una naturaleza similar ocurra durante las próximas semanas y los próximos meses, debido naturalmente a la situación de inseguridad que experimenta el país. Guido, hagamos un poquito de historia. Yo decía, tras 20 años vuelven los talibanes al poder. ¿Cómo ha sido también este desarrollo? Está la intervención internacional, principalmente de Estados Unidos, en ese país. Luego, con la administración Biden, ya se concreta lo que es el retiro de tropas y, de alguna manera, el gobierno de Afganistán tiene que ver sus problemas y no puede estar dependiendo de otros. Eso fue un poco parafraseando, por supuesto, lo que ha sido el desarrollo y que termina con el regreso de los talibanes. ¿Cómo ha sido este proceso, que finalmente es bastante cíclico, digamos? Bueno, creo yo que los inicios es un proceso improvisado, es un proceso ignorante, es un país, Estados Unidos, que se sentía en la necesidad de responder frente a los atentados de las Torres Gemelas y a la relación que creo yo que no hay ninguna duda entre los talibán y Al-Qaeda. Los talibán efectivamente sirvieron de santuario para Al-Qaeda, pero claro, un país que no conocía la cultura, no conocía las tradiciones, no conocía la historia. Estados Unidos pensaba de que era cosa simplemente de aniquilar por la fuerza un territorio y luego, tal vez por arte de magia, levantar instituciones que puedan controlar el país, cosa que terminó siendo absolutamente falsa y demostraba una suerte de desidia por parte de los tomadores de decisión en Washington. Claro. Y luego un proceso extenso y largo en un intento de generar algún tipo de mecanismo de control y de gobierno, con figuras que trataron de tomar esa posta y trataron también de ser leales a los Estados Unidos. Karzai, en primer lugar, el presidente Ghani, que sale ayer del país, de acuerdo a la información al menos de prensa, pero con situaciones que se mantenían desde un comienzo sin ningún tipo de transformación, es decir, sin una tradición institucional de carácter política, sin un compromiso por parte de los sectores de poder dentro de Afganistán, con una duda gigantesca por parte de la misma sociedad civil respecto a qué es lo que estaba ocurriendo durante el país, y luego con un grado de ingenuidad total y absoluta por parte de, por un lado, el presidente y el gobierno de Trump, que deciden negociar abiertamente con los talibán, llegando supuestamente a acuerdos que creo yo que todo analista serio
lo declaraba como muerto antes de ser firmado, y luego con este ímpetu intempestivo de Joe Biden de alejarse de Afganistán sin que las situaciones estuvieran adecuadas. Ahora, obviamente desde un punto de vista de un cálculo político puramente egoísta, uno entiende la decisión de Biden. Finalmente Afganistán para los Estados Unidos era un pozo sin fondo, miles de millones de dólares se habían gastado, la institucionalidad política no se había levantado, las fuerzas no parecían contar con el grado de entrenamiento que supuestamente Estados Unidos decía entregar, y los resultados básicamente están a la vista. Este es un debacle total y absoluto que prácticamente no tiene parangón en el siglo XXI. Ciertamente cuesta encontrar alguno que tenga parangón en el siglo XX, y vamos a estar comentando en torno a este caso durante los próximos años, porque lo que se levanta aquí al futuro es o bien una vuelta a lo que fue ya mediados de los 90 y a una situación en la cual Afganistán sigue con enormes grados de inestabilidad, pero atrayendo, sirviendo como una suerte de foco a organizaciones que se encuentren ideológicamente comprometidas y afines a esa misma organización. Guardando las proporciones históricas, Guido, se ha comentado mucho una comparación entre lo que sucede en Afganistán con lo que sucedió con Vietnam, con respecto al rol de Estados Unidos. Insisto, guardando las proporciones históricas, pero hay ciertas similitudes que de alguna manera nos hacen entender lo que ha sido este proceso. Se descarta esta comparación desde Estados Unidos por razones obvias, pero ¿cómo lo ves tú este punto en particular? Bueno, es cierto, las dos situaciones ocurren en momentos históricos completamente distintos. Guerra Fría en el caso de Vietnam, con un proceso de descolonización desde la década de los 50 en adelante, con el retiro de Francia primero, con el involucramiento en base a la denominada teoría del dominó, que decía de que si caía Vietnam iba a caer Camboya, iba a caer el sudeste asiático, eventualmente toda Asia iba a estar contaminada de color rojo, de acuerdo a la lógica ideológica de la Guerra Fría. Y en este caso me parece a mí que es un poco más específico, no tiene ese contorno, si se quiere, de geopolítico como fue la Guerra Fría, pero ciertamente es una debacle desde el punto de vista estratégico, porque manifiesta un grado de poca preparación y de improvisación en todo lo que ocurrió. No solamente porque, como decíamos al inicio, esto ocurre después de 20 años en donde no hubo realmente claridad en torno a los objetivos, sino porque además, y esto es importante recordarlo, porque Afganistán dejó de ser prioridad para los Estados Unidos desde que Estados Unidos invade Irak el año 2003 y concentra por ende todos los recursos en esa zona de Medio Oriente, por así decir, subordinando a Afganistán a intereses estratégicos un poco más relevantes. Creo yo que el parangón está dado por la vergüenza, si se quiere, con la cual Estados Unidos sale, por la velocidad con la cual cae el régimen, pero las circunstancias son completamente distintas, y me parece a mí también de que Vietnam ha logrado transitar un grado de estabilidad, ha generado desarrollo, ha generado empleo, es un foco hoy día de desarrollo y de política pública relativamente seria, más allá del régimen que hoy día gobierna Vietnam en la Indochina. Y creo yo que en Afganistán la situación va a ser completamente contraria. Yo creo que estamos pronto a empezar a observar a Afganistán como un Estado fallido, como un Estado controlado por una facción ideológicamente extrema, por un Estado que va a estar además con el control de tal vez el 40 al 50% del total de heroína que se produce en el mundo, y con una serie de países que, más allá de tener intereses fidedignos con la sociedad civil de Afganistán, van a tener intereses de orden económico o geopolítico, como es China, como es Rusia, probablemente también Pakistán e Irán. Por lo tanto, creo yo que la situación se va a tornar peor. Estuve leyendo parte de los testimonios también que se dan desde los últimos días en Kabul, distintos puntos de Afganistán, y se habla de una entrada de esta facción, de la facción de los talibanes, de alguna manera con un discurso de somos distintos a lo que ustedes vieron hace 20 años. Eso puede ser creíble y se cree bastante poco, digamos, justamente porque hay una ideología extrema religiosa en ese sentido. Pero al parecer se está planteando así el regreso de los talibanes al poder en Afganistán. ¿Se puede tener certeza de eso, considerar, o más bien es un discurso, podríamos decir, de tratar de tener una irrupción, una reirrupción de la manera más
tranquila, entre comillas, posible. Se hablaba de una transición pacífica al poder, pero eso es bastante complejo. Sí, una de las cosas que hay que aceptar, al menos de aquello que está diciendo los talibán, es que las circunstancias con las cuales toman el poder el año 96 eran circunstancias de guerra civil. Ya. Los talibán, que mayoritariamente pertenecen a una de las etnias principales de Afganistán, que es la etnia Pashtun, había desarrollado una guerra de algo así como 4 años contra otro tipo de etnias en Afganistán, particularmente los tayikos, los uzbecos y también los baluches. Y eso no está ocurriendo hoy día. Hoy día no estamos observando que haya en realidad organizaciones o grupos armados pertenecientes a alguna de las otras etnias en Afganistán con disposición de enfrentar a los talibán. Entonces, en ese sentido, claro, hay una diferencia entre lo que ocurrió hace más de 20 años. Y por otro lado, cabe todavía empezar a cuestionar cuál es el grado de acuerdo informal o secreto que los talibanes desarrollaron para efectivamente tomarse las capitales provinciales a tal velocidad. A mí me cuesta realmente creer que esto haya ocurrido así sin más. Ya. No hemos visto realmente imágenes de enfrentamiento, no hemos visto tampoco imágenes de las Fuerzas Armadas afganas enfrentando a los talibán, lo que permite al menos especular la idea de que, por un lado, los talibanes estaban negociando en Ginebra con los Estados Unidos, pero posiblemente de forma paralela también estaban negociando con figuras relevantes dentro del propio gobierno afgano, con la posibilidad entonces de generar los mecanismos que lo llevaran a una captura rápida del poder y a cierto grado de estabilidad. Sí. Ahora, obviamente hay que esperar ahora, hay que ver qué es lo que va a ocurrir las próximas semanas y todavía hay mucha incertidumbre. Y ese es un punto, porque cuando se entregaban ayer imágenes y testimonios de la huida del presidente afgano Ashraf Ghani, en algún minuto también se recordaba una entrevista, una declaración que entregó hace una semana más o menos, donde decía que él no iba a abandonar por ningún motivo el país, dando una declaración de guerra contra los talibanes. Y ayer se da una situación distinta. Cuando se le pregunta ya fuera de Afganistán, dijo que quería evitar un baño de sangre con la llegada de los talibanes a Kabul. Desde ese punto de vista se podría entender, pero también un poco tomando lo que tú dices, puede haber habido, lo sabremos en algún minuto, no sé si es así, negociaciones para que esta transición o este retorno de los talibanes haya sido de una manera completamente distinta a lo que fue la erupción en 1996, ¿no? Sí, yo creo que un ejemplo relevante en ese sentido tiene que ver con las declaraciones del jefe del Departamento de Policía de Kabul, que salió hablando ayer, jefe que, al igual que su propia jefatura, Ghani, estaba diciendo de que los talibán tenían que ser resistidos, etcétera. Y sin embargo, ayer salía frente a las cámaras de televisión asumiendo el rol de jefe de seguridad en un gobierno talibán. Yeah. Entonces eso da a entender de que algún grado de comunicación tiene que haber habido, no solamente con este jefe de policía de Kabul, sino que probablemente con los directores o jefes de seguridad de Herat, de Kandahar y de otras ciudades importantes dentro de Afganistán, porque la velocidad, la aceleración, la falta además de fuerzas y de episodios de violencia abierto entre Fuerzas Armadas afganas y los talibán no se encuentran, al menos yo no las he visto. No y se eso nota permite suponer... de lo que uno tiene de información y lo que se ve, por supuesto, tomando en cuenta de que puede ser una situación distinta cuando uno está ahí, es que no hay una, entre comillas, resistencia por parte del gobierno saliente a los talibanes entrantes, digamos. Exacto, y eso solamente se explica por 3 razones. Uno, o falta de moral, vale decir, antes incluso de que los talibán tomaran el poder, las Fuerzas Armadas simplemente pusieron armas. 2, que hay algún tipo de comunicación informal previo a la toma de poder y por lo tanto, por así decir, los talibán hayan despejado diplomáticamente el camino. Y 3, que haya algún tipo de cálculo en el cual las Fuerzas Armadas conciban de que su posición es imposible y por lo tanto desentiendan entonces su responsabilidad de cuidar la seguridad de Afganistán y del gobierno afgano que acaba de colapsar. Por lo tanto, sea cual sea la alternativa, creo yo que acá hay un trabajo múltiple por parte de los talibán. Por un lado, de mucha paciencia, y que es algo que ellos siempre dijeron, vamos a volver a tomar el poder, cueste lo que cueste y tome lo que tome en términos de tiempo, cosa que finalmente consiguen. 2, mantenerse como una especie de organización que permite un diálogo legitimado por las principales potencias. No por nada fueron a negociar a Ginebra con el gobierno de los Estados Unidos.
Y tres, que creo yo que hoy día es lo más relevante, un trabajo sistemático, progresivo, secreto, pero no así menos importante, con figuras relevantes y con la institucionalidad que podía estar presente en Afganistán, con vistas entonces a tomar un poder de manera más o menos pacífica. No, de hecho, es muy llamativo observar de que no se han declarado en esta toma de poder de los talibán que hayan habido muertos, ¿no? Que hayan resistido el avance de los talibán, O lo que ejecuciones manifiesta públicas, obviamente por que esto era ejemplo. un plan que estaba articulado desde hace mucho tiempo. No, y terrible lo que voy a decir, pero o ejecuciones públicas o lo que generalmente son muestras de el poder entrante en un conflicto que dura años, digamos, y esto ojalá no se dé, digamos, pero es la tónica en otras erupciones alrededor del mundo y de la historia que hemos visto. Sí, eso es cierto, aunque yo haría solamente un matiz, y es Sí, que los mismos talibán han publicado los nombres de aquellos que consideran traidores. Y uno puede suponer de que acá estén esperando el efecto mediático o claro. comunicacional, donde ya primero se asientan al poder y luego pasan finalmente con ejecuciones express, con vistas entonces a inhibir cualquier intento de cuestionar el poder que acaban de tomar. Pero yo no tengo una opinión benevolente respecto a lo que va a ocurrir, porque ya conocemos la historia, sabemos qué es lo que ocurrió cuando los talibán se tomaron el poder en el año 96 y no me imagino que hayan modificado ese objetivo ideológico en 20 años. Ahora, Guido, por último, hemos hablado de la situación de Estados Unidos, de otros países también con respecto a esta información que se va desarrollando en Afganistán. Y hay críticas y por sobre todo condenas por parte de distintos países, organizaciones internacionales, reuniones que también va a tener Naciones Unidas. Uno entendería que es bastante poco lo que se pueda desarrollar desde fuera de Afganistán en este contexto, ¿no? Más allá de las declaraciones de buenas intenciones y el condenar la historia pasada que significó la llegada al poder de los talibanes en 1996 a Afganistán. Sí, yo creo que tú das en el clavo con ese análisis. Efectivamente, no hay interés, o al menos yo no observo interés por parte de las grandes potencias de hacer algo para, por un lado, evitar o tal vez cuestionar la toma de poder. Yo creo que los talibanes hoy día están gobernando de facto Afganistán y no hay ninguna duda. Pero donde sí creo que puede haber un avance que creo que va a ser muy relevante es articular mecanismos y políticas a través del Departamento de Refugiados de Naciones Unidas para recibir a los refugiados que se vienen. Es decir, ya lo hemos visto en imágenes, esto es algo que va a incrementarse con el correr de la semana. Probablemente decenas de miles de personas van a salir de Afganistán con dirección a Pakistán o con dirección a Irán, o bien incluso también con dirección a las repúblicas de Asia Central en el norte, y va a ser necesario estar preparado. Y creo yo que ahí va a ser importante contar con financiamiento, contar con una política clara, que los países receptores de estos refugiados cuenten con todos los respaldos de la comunidad internacional en términos de recursos o en términos de logística. Pero lo que va a ocurrir domésticamente en Afganistán va ahora a estar en manos de las decisiones que tomen los talibán y de aquellos que no forman parte de la organización, pero pueden todavía tener algo que decir al respecto, particularmente los líderes de las etnias minoritarias dentro de Afganistán, que van a tener que o bien decidir qué hacer, resistir, o bien congeniarse con un nuevo gobierno que va a tener un carácter, y esto no me cabe ninguna duda, un carácter altamente religioso, bien fundamentalista, con decisiones que van a alterar de manera definitiva el rol que va a tener la mujer en Afganistán, y con otro tipo de decisiones que van muy en contradicción con lo que Afganistán había estado intentando realizar en los últimos 20 años. Podemos esperar el cierre de cines, el control de los medios de comunicación y también el intento de llevar a Afganistán un tipo de vida, un tipo de organización social más similar a lo que estaba ocurriendo en el siglo VII, cuando Mahoma todavía estaba vivo, que lo que ocurre en el siglo XXI. Guido Larsson, muchísimas gracias por acompañarnos y este análisis en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Que Buenos tengas un días, buen día. que esté muy bien.